General Robert E. Lee se encontró con un oficial que estaba analizando algunos de los errores cometidos en Gettysburg. Joven, respondió Lee, ¿por qué no me lo dijo antes de la batalla? Hasta yo, que soy tan estúpido, puedo ver todo claro ahora. La mayoría de nosotros aceptamos la premisa de que el 20/20 de la percepción retrospectiva es una parte inevitable de la vida, pero aún quedan aquellos recuerdos. Recuerdos incómodos de lo que podría haber sido, si solo hubiéramos podido saber entonces lo que sabemos ahora. ¿Quién de entre nosotros puede mirar hacia atrás en la historia de su vida sin una punzada de remordimiento por los errores cometidos o con sentimientos de arrepentimiento por errores necios al juzgar, por las bendiciones desperdiciadas o las oportunidades perdidas? Aún al leer estas líneas, los momentos pasan uno a uno a la eternidad, grabando al pasar un registro que miraremos en el futuro. 78. Viendo al invisible, listará su historia futura tan llena de arrepentimientos como lo ha sido su pasado. Desearía que existiera una forma en la que pudiera mostrarle una película de mi vida como cristiano. Nadie jamás me enseñó estas cosas que estoy compartiendo con ustedes. Me llevó años, literalmente años de luchas y equivocaciones y muchos errores para descubrir cada uno de estos principios por mí mismo. A esta altura usted entiende que no me encontraba satisfecho con un simple asentimiento intelectual, sino que más bien deseaba una verdad que tuviera una aplicación práctica a mi vida. Y espero que pueda encender ese mismo deseo en su alma. Eso me emociona, porque la religión fuera de la aplicación práctica, día a día, en realidad la que se hace momento a momento en la vida, es prácticamente inútil. En la iglesia cristiana primitiva, la religión era fuerte y vital. Cambiaba las vidas tan completamente que la gente quedaba asombrada. Era una religión con poder. Es en esto, en lo que las iglesias de nuestros días han fallado en su membresía y violado la misma razón de su existencia. ¿Por qué es que las iglesias, todas las iglesias cristianas, tienen tantos nuevos conversos que las abandonan con repugnancia? ¿Por qué es que tan pocos jóvenes en las iglesias parecen continuar en la fe alguna vez? Se ha detenido últimamente a formularse honestamente estas preguntas. Los líderes de la iglesia lo han hecho, y sus respuestas han engendrado un montón de programas en la iglesia, diseñados para enfrentar estas áreas de debilidad. Casi cada uno de ellos es un fracaso sombrío. ¿Por qué? Porque intentan tratar con los síntomas en vez del problema. La gran plaga en la cristiandad es que unos pocos, muy pocos, de aquellos que reclaman ser cristianos, muy pocos, aún entre aquellos que son ministros, poseen un evangelio capaz de transformar toda su vida. Esta fue una declaración arriesgada. Así que permítanme demostrarlo. Cierta vez fui invitado a hablar a un grupo de pastores. Yo soy un predicador laico solamente, no un ministro profesional. 79. ¿Qué debía decir cuando me dirigía a los expertos? Al pararme en la plataforma, dije, desearía que cada vez que un ministro se parara al púlpito, se presentara una gran pantalla detrás de él y mostrara cómo llevó su vida durante la semana previa, cómo actuó en su hogar con sus hijos y con su esposa, cómo respondió a las tentaciones y pruebas. Se pararían y predicarían si esas fueran las condiciones, no, respondieron los pastores. Entonces, mis amigos, ustedes no han encontrado el evangelio. Jesús no hubiera tenido problemas con semejante condición. Él sabía que sus acciones eran tan correctas y puras como sus doctrinas. La historia de la iglesia primitiva está registrada bíblicamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos, no doctrinas de los apóstoles, no creencias de los apóstoles, sino acciones. Estas son la marca del verdadero evangelio. Porque es por sus frutos que los conocerán. Querido lector, ¿estaría dispuesto a ser colocado bajo semejante escudriñamiento? Si no, entonces lo desafío a que haga algo diferente con su libro de lo que haya hecho con ningún otro libro que haya leído. Lo que sostiene en sus manos es el manual de un proyecto que construirá en su propia vida. Queda en sus manos, lector, tomar las experiencias aquí descritas y hacerlas parte de su experiencia. Tome los pensamientos presentados y medítelos nuevamente, mastíquelos, asimílelos de una manera práctica, hasta que lleguen a formar parte suya. Requiere muy poco de su parte vivir una vida como esta.
todo lo que necesita es cultivar un sentido de la presencia de Dios con usted a través del día y entonces debe estar motivado a actuar de acuerdo con esa guía. Demasiado simple. Observe y vea. Recibí una llamada telefónica cierta noche de un hombre que había conocido varios años antes. Él con su familia nos habían visitado para ver nuestra propiedad y nuestro estilo de vida en el paraje solitario donde vivimos. Compartimos con ellos el evangelio práctico que estábamos aplicando en nuestras vidas, pero escape a Dios 80 viendo al invisible no estaban tan interesados. Ahora él se encontraba en el teléfono diciendo, Jim, me gustaría que tu familia viniera a nuestra casa por un fin de semana. Yo sé que han llegado a comprender el evangelio y taláctico y nosotros necesitamos un poquito de ayuda con la familia y el matrimonio. Le dije que oraría antes de contestar. Más tarde, sintiendo que tenía el permiso del Señor para hacerlo, le contesté a Rob y Essie, y establecimos una fecha para visitarlos. Rob no me había contado toda la historia. Él no había hecho lo que un abogado podría llamar una revelación completa. La cosa es que justo antes de su llamada, la esposa de Rob le había dicho que había terminado con él. Ella no estaba enojada con él. Había acabado con él. No quedaban sentimientos. Ella planeaba dejarlo a él y llevarse a los hijos. Rob le preguntó si se quedaría si él cambiaba realmente. Y ella consintió en que si él realmente cambiaba, entonces consideraría quedarse. Así que Rob tenía un fin de semana para cambiar, si deseaba salvar su matrimonio. Rob le dije una vez que había revelado toda la historia, el Dios que he llegado a conocer en las montañas, su evangelio, es tan poderoso que te garantizo que puedes ser una nueva criatura en Cristo para el domingo. Pero, Rob, continué, yo no puedo garantizar que tu esposa no te dejará. Bueno, ¿qué puedo hacer? Preguntó. Simplemente toma este texto y aplícalo a tu vida. Se encuentra en Santiago 1:19 de la mañana, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Rob me miró como diciendo, entonces. Era casi como si hubiera dicho, he leído eso un montón de veces, y se supone que eso va a salvar mi matrimonio. Bueno, justamente ese es el problema que muchos de nosotros tenemos con las escrituras. Las leemos y entonces seguimos nuestro camino, sin detenernos nunca para pensar acerca de lo que significa en su aplicación práctica a nuestra vida. Así que seguí adelante, Rob, ¿qué significa? Todo hombre sea pronto para oír. Significa que tendrás que cultivar una sensibilidad para escuchar 81 la voz de Dios, estar alerta de la presencia de Dios contigo durante el día. Por primera vez en tu vida, vas a tener que permitir que otro guíe tus acciones. Tendrás que aprender a tomar cada situación y filtrar lo que sabes y ver a través del Dios invisible que conoce lo que tú no conoces. Todo en este mundo está diseñado para impedir la fe en un Dios invisible. El mundo visible es el enemigo del Dios invisible. El mundo visible le clama por tu atención, se mete en tus sentidos e insiste en que lo escuches. Tendrás que romper este hábito y en su lugar escuchar la voz de Dios, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Isaías 30:21. Ahora Rob, ¿qué quiere decir eso de lento para hablar? Significa que nosotros filtramos cada palabra a través de Dios de modo que Él pueda guiarnos. Rob no había tenido el hábito de filtrar sus palabras. En realidad, esa era una de las principales razones por las cuales estaba con problemas con su esposa. Yo podía simpatizar, me he encontrado allí, pero ahora podía hablar desde la perspectiva de haber visto la diferencia que hace este proceso de filtrado. Recuerdo una mañana en la que había estado trabajando en el garage limpiando y afilando una de mis motosierras. Luego de haberla llenado con nafta y aceite, la guardé en su lugar lista para ser usada en el futuro. Disfruto de trabajar con mis manos, pero no me gusta el olor que producen los productos del petróleo en mi piel, así que antes de comenzar un nuevo proyecto, caminé hacia la puerta de atrás de la cabaña que está cerca de un baño donde podría lavar mis manos. Enjabonando mis manos, estaba contento de tener un buen día con el Señor. ¿Qué estás haciendo, querido? Una dulce voz inquirió desde la puerta. Eché una mirada para ver a Sally que me miraba. Inmediatamente pude sentir que mi carne deseaba resucitar y decir, ¿qué me estás queriendo decir?
¿No puedes ver que estoy lavando mis manos? Esa es una pregunta estúpida. En el pasado hubiera dicho todo eso y más también. Mi matrimonio escape a Dios 82 viendo al invisible hubiera sufrido. Pero, mientras mi carne se estaba levantando, pude escuchar la apacible voz de Dios que me decía, trátala suavemente, Jim. ¿Qué voz voy a escuchar? ¿La voz de la carne que desea quejarse por una pregunta tonta, o la voz de Dios? Estoy tan agradecido de que escogí decir, lavándome las manos, querida, está bien querido. Solo quería saber cómo estabas, respondió mi dulce esposa. Y la armonía entre nosotros quedó intacta. Porque es que después que nos casamos, queremos que nuestra pareja haga y exprese todas las cosas exactamente como lo haríamos nosotros. Necesitamos entender que en nuestro cónyuge, el Señor ha traído una hermosa diferencia y equilibrio a nuestras vidas. Yo no hubiera expresado la pregunta de la misma manera que ella lo hizo, pero la misma razón por la cual fui atraído a mi esposa fue que ella piensa, actúa, luce, y hasta huele diferente que Jim Umberger. Eso, caballeros, son buenas nuevas. Así que quiero que todos ustedes, hombres, sepan que mi matrimonio, y más importante aún, mi actitud hacia la persona maravillosa con la que me he casado, mejoró drásticamente cuando reconocí y aprendí a apreciar esas diferencias. Si ustedes desean mejorar su matrimonio, aprendan a cultivar un sentido de la presencia de Dios con ustedes y respondan a ello. Funciona, cada vez, pero Rob todavía no lo había descubierto. Ahora Rob, miremos a la última parte del texto. Continué. Tardo para airarse, significa que aun cuando nuestras esposas e hijos nos provoquen, nosotros escogemos permanecer en Cristo y permitir que su dulce espíritu nos controle más bien que las pasiones del momento, como lo hemos permitido demasiado a menudo en el pasado. Nosotros escogemos rendir estos sentimientos de enojo a Dios y permitimos que los cuide de nuestras vidas antes de que dañen a los que amamos. Junto con Rob habíamos estado dando un largo paseo esta vez, una caminata marcada por más que unas pocas lágrimas. Él fue a la cama aquella noche con un montón de cosas sobre las cuales pensar. Así comenzó uno de los más extraordinarios fines de semana que haya experimentado. 83 NDO. Nos levantamos al día siguiente, me pregunté cómo andarían las cosas. Oré por esta pareja que ningún ser humano podía ayudar, pero con quienes estaba intentando obrar el Todopoderoso. Había un hermoso desayuno desplegado delante de nosotros esa mañana, y mientras nos sentábamos a la mesa, noté un gran plato de avena caliente frente a Rob. Tan pronto como se pidió la bendición, Rob se paró y comenzó a servir. La actitud de servirme a mí primero pareció fluir de él. Quedé allí sentado preguntándome si Rob había considerado filtrar sus acciones a través de Dios cuando repentinamente, él detuvo lo que estaba haciendo, hizo una pausa por solo un momento y entonces alcanzó la fuente a mi hijo. Entonces Rob le sirvió a mi otro hijo, a mi esposa, a mí y entonces a su esposa y a sus hijos. Mientras lo hacía, me aventuré a darle una mirada a su esposa. Ella estaba mirando con la boca abierta a su esposo. Yo realmente creo que en toda su vida matrimonial, esta era la primera vez que se lo había visto a Rob servir a todos antes que a él. Rob estaba comenzando a ser pronto para oír. El Espíritu del Señor se había manifestado a su conciencia y Rob estaba comenzando a cooperar con el invisible. Un poco más tarde en la misma comida, su hija que estaba acostumbrada a dominar la familia, rudamente, y créanme que era así, interrumpió a su padre mientras él estaba hablando. ¿Recuerdan lo que habíamos conversado con Rob la noche anterior? Ser lento para hablar y lento para airarse. Bueno, esta ciertamente no era la inclinación natural de Rob y él lo demostró respondiendo a su hija con dureza y enojo. Entonces, abruptamente quedó en silencio. Nunca he visto a alguien que haga lo que hizo a continuación Rob. Él inclinó su cabeza allí enfrente de todos nosotros por un momento y cuando miró a su hija, denotaba que estaba con el Espíritu de Dios y todos pudieron notar la diferencia. Otra vez miré a su esposa y la encontré asombrada ante los cambios en su desahuciado esposo. Me encontraba allí sentada, observando y hasta a mí me costaba creer el contraste que veía. Estaba viendo la vida de este hombre transformada ante mis propios ojos.
El Dios invisible estaba guiando e instruyendo a escape a Dios 84 viendo al invisible esposo fracasado y permitiendo ese proceso. Rob estaba obrando su salvación con temor y temblor, porque Dios es el menor que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13 de la mañana. Desearía poder dedicar frases acerca de ese fin de semana, porque continuó en forma semejante. Fue maravilloso. Finalmente, durante una conversación cuando estaba por terminar el fin de semana, Rob tuvo la oportunidad de largar uno de aquellos comentarios cáusticos a su esposa. Uno de esos pequeños sarcasmos graciosos del cual todos se ríen, pero la esposa queda dolida y llora por dentro, porque ha sido herida. Cuando esto sucede, año tras año, finalmente ella se endurece tanto que no quedan sentimientos y desea el divorcio. En el silencio que siguió a su sarcasmo desconsiderado, Rob miró a su esposa y en un momento de honestidad exclamó, ¿por qué te hago esto? Lo he estado haciendo durante todos los años de nuestra vida de casados. ¿Me perdonas? Se podía notar el remordimiento en su cara. Había lágrimas en los ojos de ella, porque finalmente, era una prisionera de esperanza. El domingo de tarde, nos reunimos solos los 4 adultos. Deseaba saber qué haría ella. ¿Lo dejaría? No, había decidido que no. Finalmente puedo ver un rayo de esperanza de que existe la posibilidad de que esto funcione, respondió ella. Los dejamos con una brillante esperanza para el futuro, pero también el conocimiento de cuán fácilmente Satanás puede descarrilar una nueva experiencia. Nosotros deseamos, tan solo un rayo de esperanza de que las cosas pueden funcionar, ya sea que nuestro problema sea que funciona mal el matrimonio o ser un padre solo o algo totalmente diferente. Moisés tenía problemas también. Se le encargó que guiara a toda una nación de Jim Umberger a la tierra prometida. Toda una nación de individuos obstinados, testarudos. No le desearía ese trabajo a nadie. Pero Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Aprendió a ver lo visible, la falta de alimento, la ausencia 85 de agua, las rebeliones, las serpientes, la idolatría, a través de los ojos del Dios invisible. Mientras que hizo esto, los problemas se hundieron en la oscuridad. Nada era demasiado difícil para Dios. Si cultiváramos esta habilidad y confianza en el que lo conoce y lo ve todo, veríamos más la mano de Dios en las providencias de nuestra vida. Después de más de 2 años de vivir en el paraje solitario, sabía que eventualmente tendría que encontrar algún tipo de empleo, pero por el momento, no era claro lo que debía hacer. Yo creía que mi Padre Celestial omnisapiente sabía lo que yo debía hacer. Sin embargo, esto sucedió en los primeros tiempos de mi experiencia y me costaba seguir su dirección. Dios debía ser persistente para conseguir mi atención. Mientras hacía algunos mandados en la ciudad, me encontré con el dueño de la inmobiliaria local. Ya habíamos trabajado con Paul cuando comenzamos a considerar la posibilidad de mudarnos a Montana. Aunque él no nos había podido ayudar más, era típicamente amigable, como la gente del oeste, y me saludó con calidez. Entonces me dijo, sabes, he estado pensando en ti últimamente. Estoy pensando en expandir mi inmobiliaria en relación con las propiedades del área rural y la del valle. Y pienso que debieras trabajar para mí. Le agradecí, pero rechacé la idea. Después de todo, había dedicado la mayor parte de mi vida a ventas y sabía que el negocio de bienes raíces requeriría que pasara tiempo en la oficina y que saliera a reuniones de venta. Tendría que conseguir una licencia y no podría vender propiedades sin un teléfono. En esa época, el único servicio telefónico en nuestro valle era un radioteléfono y era a un costo prohibitivo, así que no tenía sentido el considerarlo siquiera. Pero la idea no quería irse, y pronto parecía que cada vez que iba a la ciudad veía a Paul, en un negocio o en la calle, él siempre me animaba a considerar la posibilidad de trabajar en su firma. Finalmente nos pusimos de acuerdo para reunirnos y discutir las posibilidades. Todavía estaba seguro de que era malgastar el escape a Dios 86 viendo al invisible pero era claro que Paul no se daría por vencido hasta que Ivo era capaz de demostrarle cuán imparcial era esta idea.
Pronto me encontré sentado con Sally frente a Paul en su oficina. Dime, ¿qué condiciones necesitarías para venir a trabajar conmigo, Jim? Bueno, comencé, no tengo licencia. Tendrás que pagar todos mis gastos para que pueda obtener la licencia, incluyendo ahí los libros y costos del examen. Paul asintió, así que yo continué. Cuando vine aquí a las montañas, trabajé duro para lograr el control de mi tiempo. Si me embarco en esto debes prometerme nunca se me pedirá que asista a ninguna reunión. Se me debe permitir trabajar la cantidad que desee. También tendrás que pagar cualquier cuota de asociaciones y cubrir todos mis costos de propaganda. ¿Es eso todo lo que deseas, Jim? ¿No tendrás que instalar y pagar todos los gastos relacionados con un radioteléfono en mi casa? ¿Es eso todo?, preguntó él. Y con acento agudo le respondí, espléndido. Con un triunfo apenas concedido, abrió el cajón de su escritorio, sacó 2 libros y me los alcanzó. Me encontré sosteniendo las guías de estudio para mi examen de licencia como vendedor de PR. Oh piedades, estás loco, logré decir. Le había ofrecido el peor trato en el mundo. Ningún negociante pondría todo ese dinero sin garantía de retorno. Paul solo sonrió y dijo, avísame cuando estés listo para el examen. Más tarde me enteré de que Paul había estado averiguando sobre mí con algunos asociados de mi negocio en Wisconsin. Y los le habían dicho, Jim Umberger hace mejor su trabajo solo. Déjalo solo y va a andar bien. Dándome cuenta posteriormente de que Dios había tratado de alterar los eventos y buscado de atraer mi atención, decidí que 87 la única avenida abierta era plantear el negocio de inmobiliaria de la misma manera en que estaba planteando toda mi vida, que era, Señor, ¿qué quieres que haga? Así que cuando me encontraba con un cliente, le pedía al Señor que me guiara en la decisión de qué propiedad mostrarles y el Señor bendecía mi dependencia de él. Le había dicho a Paul que estaba loco, pero lo estaba realmente. Pronto era el agente número 1 en ganancias brutas y nuestra inmobiliaria llegó a ser la primera en el estado. Pensar que casi había descartado la idea de dedicarme a la venta de bienes inmobiliarios. La independencia de Dios ha sido siempre el curso de la vida de Jim Umberger. Estoy aprendiendo día a día a confiar cada vez menos en el yo y a orar para que el Señor me haga más sensible a la dirección de su espíritu. Desafortunadamente soy un aprendiz tan lento que algunas veces me desaliento pensando que nunca voy a aprender. Dios desea guiarnos a cada uno de nosotros en el camino de la vida, pero algunas veces su dirección no parece tener sentido para nosotros, excepto en retrospectiva. Jim, ¿podrías ir al vivero y cerrarlo para pasar la noche antes de que salgas a dar tu caminata? Me pidió Sally un atardecer, por supuesto le dije subiendo la colina hasta el vivero. El vivero debe estar ventilado en los días tibios para evitar que se sobrecaliente. Sin embargo, las noches en la montaña pueden ser frías aún en verano, así que las aberturas para ventilación deben estar cerradas para proteger las plantas tiernas. Eran las 6 de la tarde cuando terminé de cerrar todo para la noche. Generalmente doy una caminata corta cerca del río al anochecer. Esto me ayuda a aflojarme y relajarme antes de nuestra hora de la familia a las 6:30 de la tarde. Esta noche cambié de idea y decidí caminar por el límite de atrás de nuestra propiedad en vez de ir por las cercanías del río. Cuando estaba saliendo, sentí la siguiente impresión en mi mente: Jim, necesitas decirle a tu esposa a dónde estás yendo. Podrías ser amenazando por un oso pardo. Esto parecía un poco tonto. Después de todo, estaba a la vista de mi casa. Así que descarté la idea. Otra vez me llegó la misma escape a Dios viendo al invisible impresión y la hice a un lado, pero me sentía incómodo y todavía luchando con eso en mi mente. Después de caminar unos 200 metros, llegué a una pequeña hilendierte abrupta en mi propiedad. Justo cuando comenzaba a encender por esta bajada, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Mirando alrededor, vi a una osa con sus 2 osesnos. Estaba parada sobre las patas traseras a unos 10 metros hacia mi izquierda mirando derecho en mi dirección. Menor que liando uno solo mira a uno, no solo se quedan allí parados y miran. Como ellos no ven realmente bien, se inclinan hacia adelante y hacia atrás tratando de enfocar.
Es la experiencia más desconcertante y atemorizadora que puedan imaginar. Mientras miraba a la osa, me vino a la mente la historia bíblica de Eliseo y los muchachos irrespetuosos a quienes Dios castigó con 2 osos. Esos 2 osos les dieron una paliza, por así decirlo, a 42 muchachos. No pude sino preguntarme si estaba por recibir una paliza por no escuchar aquella voz dulce y apacible del Espíritu de Dios. Miré a mi alrededor a los árboles cercanos y pensé, es imposible alcanzarlos. Además, intuitivamente sabía que tenía que mayor que enfrentar el problema visible mediante el poder de lo invisible. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me asterisco, Igen, Juan 10:27 de la mañana. Me di cuenta que era suficiente saber que I mayor que ellos me estaba hablando. No era suficiente reconocer su deseo de guiar mi vida. Tenía que seguirlo y era en esto en lo que había ya liado. Oré, Señor, perdóname. ¿Qué quieres que haga ahora? Agáchate, Jim, en el nivel más bajo de la pendiente, así con acento agudo. Ella no te podrá ver, luego ve rápido a la cabaña para visitas. Esta fue la impresión que tuve, así que me agaché y comencé a moverme rápidamente hacia la cabaña para visitas. Pero aún a esta altura, no obedecí totalmente. Gracias a Dios que Él no nos abandona solo porque le acasamos en escucharlo. Qué Dios paciente el que servimos. Mi madre siempre me decía, Jim, esa curiosidad tuya te va a hacer meter en grandes problemas algún día. Bueno, mientras iba corriendo por el suelo de aquel pequeño declive me pregunté qué estaría haciendo la osa. Después de todo, nada estaba mordiendo mi trasero mientras corría. Al obedecer la impresión de 89 ir a la cabaña para visitas, había vuelto mi espalda a la osa y me resultaba odioso tener un oso pardo a mis espaldas. Me encontraba a mitad de camino hacia la cabaña cuando divisé un tronco por encima de la pendiente y decidí que treparía allí sobre aquel tronco para vigilar lo que estaba haciendo la osa. Mirando hacia atrás, descubrí que no estaba donde me imaginaba que estaría. El lugar donde había estado había sido ocupado por sus 2 osesnos, a los cuales la madre había enviado a trepar en un árbol. Los 2 estaban chillando en aquel abeto, pero permanecieron fuera del camino de su madre mientras ella se las veía conmigo. Mirando alrededor, la vi parada sobre sus patas traseras en el lugar que acababa de dejar, y me estaba mirando fijamente. Yo conocía suficientemente bien a los osos para entonces, como para saber que ella me estaba por atacar. Ella escuchaba a sus osesnos chillando en aquel árbol, y el fuego en sus ojos me dijo que no estaba complacida con Jim Umberger. Miré hacia la cabaña de visitas y me dije, es imposible llegar hasta allí. ¿Tienen una idea de cuán rápido puede correr un oso pardo? Corren mucho más rápido que Jim Umberger, aún con un montón de adrenalina en su sistema. Salmo 34:6 dice, este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Esa es la clase de Dios al cual deseo servir. ¿Y tú? Un Dios que salva a aquellos que claman a Él. Angustiado y avergonzado, oré, Señor, aprenderé alguna vez. Quédate quieto, Jim, y todo estará bien. Mientras observaba, la osa se posó sobre las 4 patas y se fue gruñendo de regreso hasta donde se encontraban sus osesnos. Al menos ellos sabían cómo obedecer y vinieron corriendo. Esto ocurrió a principios del verano, y ellos eran todavía muy pequeños, un poco más que 2 montículos de pelusa, pero para el fin del verano estarían desarrollados en su crecimiento para llegar a ser depredadores tan temibles como su madre. Con sus osesnos a su lado otra vez, la osa se volvió hacia mí y resopló su disgusto antes de desaparecer en el bosque. Aprender a romper el hábito de ignorar la presencia invisible del Señor solo se puede hacer mediante la fe. Cada uno de no escape a Dios 90 viendo al invisible otros necesita desarrollar una alerta espiritual hasta que esto se vuelve casi lo más importante en nuestras vidas, aquello a lo cual nos aferramos para recibir dirección. No soy el único que se mete en problemas cuando pierdo la perspectiva del Dios omnipresente. Mi familia también sufre. Siempre ha sido así desde el momento en que el pecado entró con acento agudo en el mundo. Cuando Eva vino a Adán con el fruto prohibido, él supo que ella había desobedecido a Dios.
No obstante, Adán y mayor que pensó que amaba tanto a Eva que tan solo el hecho de considerar la idea de la separación era imposible. Escogió comer del fruto y mayor que hará permanecer con ella, aun si su único futuro juntos fuera la muerte. Observen cómo cambia su actitud ahora que su voluntad y deseos no están rendidos a Dios. Cuando se lo confrontó con sus acciones, Adán culpó a Eva, y luego culpó a Dios por crearla. La mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí, Génesis 3:12 de la mañana. He descubierto que generalmente mi esposa es la que recibe el choque y mis frustraciones cuando pierdo de vista la presencia de Dios conmigo. No obstante, también he descubierto que nada ha mejorado tanto mi matrimonio como aprender a filtrar lo visible, mis palabras y acciones, a través de la influencia de lo invisible, Dios. Las cosas han cambiado mucho en los años desde que comencé a negociar con inmuebles en las montañas. Trabajo exclusivamente para Dios ahora, escribiendo y hablando, compartiendo las cosas que Él me enseñó. Nuestra familia recibe invitaciones para hablar del Evangelio en muchos lugares diferentes en todo el globo. Acabábamos de volar de regreso a casa luego de pasar 60 días en Australia y Nueva Zelanda donde conocimos mucha gente maravillosa y ministramos sus necesidades. A menudo nos hospedamos con familias que nos invitan y ninguno de los 4 quedó solo para comer en aquellos 60 días. Volamos a Kalispell, Montana, exhaustos. Nos sentíamos como toallas que hubieran pasado por los antiguos escurridores a rodillos. Se nos había exprimido toda la energía, y anhelábamos un poco de soledad y el simple placer de participar de una comida en privado. 91 Dirigiéndonos por la ruta North Fork, encontramos más de 60 centímetros de nieve sobre el suelo. Con la camioneta de doble tracción, manejamos hasta casa y llegamos a nuestra entrada. Para entonces, la nieve era tan profunda que la camioneta la iba empujando frente a nosotros. Estacionando frente a la casa, le pedí a Sally que entrara a la casa para comenzar a encender el fuego en la estufa a leña y que preparara una comida simple. Matthew dije, yo voy a descargar la camioneta y tú llevarás las cosas que traiga y las pondrás en su lugar. Él accedió, y finalmente le pedí a Andrew que fuera al garage y que trajera la máquina quitanieves y que limpiara la nieve de nuestras veredas en el área alrededor del garage. Todos fueron a hacer sus tareas, y pronto el placentero aroma de la comida me saludaba siempre que entraba a la casa con nuestras pertenencias desde el auto. Muchas manos hacen liviano el trabajo, y una vez más esto probó ser verdad. La camioneta estaba vacía y caminé afuera para controlar debajo de los asientos para asegurarme de que no me había olvidado de ninguna cosa. Podía ver a Andrew frente al garage terminando de limpiar la nieve y alistándose para guardar la máquina. He instruido a mis muchachos que las herramientas no debieran guardarse sucias sino que debieran guardarse de tal manera que puedan estar listas para su uso. Esto significa que nosotros recargamos el combustible en cosas como la motosierra y las llenamos con aceite. Significa que cepillamos toda la nieve de la máquina quitanieves antes de colocarla en el garage. Fiel a las instrucciones, Andrew buscó el caro cepillo Fuller para limpiar la quitanieves. La máquina todavía estaba funcionando y a él le pareció que podía meter el cepillo rápidamente y sacarlo para hacer caer la nieve suelta. Esto le ahorraría esfuerzo y tener que apagar el motor y arrancarlo otra vez, solo para llevar la máquina adentro del garage. Así como el resto de nosotros, él estaba exhausto del esfuerzo que habíamos realizado por 60 días. Yo estaba ocupado revisando debajo del asiento cuando escuché el terrible ruido de metal contra metal. Ni siquiera tuve que escape a Dios 92 viendo al invisible levantar mi cabeza para saber lo que había sucedido. Cuando miré, vi que los dientes habían agarrado el cepillo y lo habían torcido hasta que la manija de metal parecía un sacacorchos. Andrew estaba sobre sus rodillas tratando de extraer el cepillo. Me encontré caminando rápidamente hacia mi hijo con palabras de reproche en la punta de la lengua. Cuando me paré a su lado, él no se animó a mirarme. Quizás, estaba temeroso de mi reacción. Piense en esto por un minuto.
Acabábamos de regresar de predicar el evangelio práctico en el otro lado del mundo y él estaba preocupado, y con razón, por la reacción de su padre. Estoy tan agradecido de que no me miró inmediatamente. Me dejó unos sí mayor que ocos momentos benditos para escuchar la voz de Dios que me decía, Jim, me has preguntado lo que debieras hacer. Bueno, no, señor. Yo sé lo que él hizo mal y pensé que debía darle un pequeño discurso para que aprenda de sus errores, dije excusándome. Tan solo sonríete, Jim. Solo sonreír. Debes estar bromeando, señor. Pero acaba de arruinar mi caro cepillo. Sonríe solamente, Jim. Las consecuencias naturales son suficientes. Por supuesto, todo esto sucedió en una fracción de segundo. Y lleva más tiempo leerlo que lo que llevaron los hechos. Andrew miró hacia arriba en ese momento y yo le sonreí y le dije, vamos a comer. Más tarde en la mesa, mientras estábamos comiendo, Andrew dijo, papá, sí, hijo, perdón. Lo que hice fue estúpido. Todos hemos hecho cosas necias en nuestras vidas. El Señor lema razón. Las consecuencias naturales de su acción eran suficientes para impedir cualquier reincidencia. Andrew nunca haría algo así otra vez. Si yo le hubiera dado un discurso como lo deseaba mi naturaleza, podría muy bien haberse perdido la lección. Su reacción bien podría haberse puesto a la defensiva en contra de la ira de su padre antes que aprender a autogobernarse. ¿Qué hubiera pensado Andrew del Evangelio en que 93 yo creía y del que había predicado durante 60 días, si hubiera sido incapaz de impedir que me salieran palabras de las cuales me arrepentiría? Yo sé a qué conclusión hubiera llegado y con razón. Si alguno entre vosotros se cree religioso, y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Santiago 1:26 de la mañana. Ese es el problema con la cristiandad hoy. La mayoría de los jóvenes ven que la religión de sus padres, por detrás y a puertas cerradas, es vana, y cuando son suficientemente grandes, se alejan de semejante religión inútil. Se me ha informado que algunas denominaciones están perdiendo el 75% de su juventud. No debiera sorprendernos porque no hemos aprendido a reconocer la presencia invisible de Dios con nosotros y a rendirnos a sus suaves súplicas. Dios desea que apliquemos estos principios a todas nuestras relaciones interpersonales, ya sea con amigos o extraños con los que nos encontramos en la calle, pero incluye esto a aquellos que no nos tratan con amabilidad. Dejo en usted la respuesta. Cuando uno vive en las montañas, un vehículo de doble tracción no es un lujo, no se trata de un vehículo de moda para madres que viven en áreas residenciales, sino una absoluta necesidad si uno quiere trasladarse durante el invierno. Tengo que depender del vehículo para no quedar atascado con mi esposa o mi familia en este paraje apartado, así que soy sensible a las necesidades mecánicas de mi vehículo. Cuando llegó el momento de reemplazar mi Toyota Land Cruiser, fui a la ciudad y compré un nuevo vehículo utilitario. Poco después de comprarlo, comencé a escuchar un sonido de uno de los semiejes delanteros. No era un buen sonido proviniendo de un vehículo de doble tracción, así que lo llevé al representante de la fábrica y alegremente reemplazaron el semieje, porque la camioneta se encontraba todavía bajo garantía. Cuando estaba por terminar la garantía, noté que el mismo tipo de sonido comenzaba a salir del otro semieje delantero. Sabiendo lo que andaba mal esta vez, hice una cita para que lo examinaran en la agencia donde había comprado la camioneta. Deben entender que una debilidad de mi carácter es irritarme cuando las cosas andan mal. Reconociendo esto, hago grandes escape a Dios 94 viendo al invisible sí, y huesos para asegurarme de que las cosas funcionen bien. De menor que, y manera, ayuda a disminuir la tentación de perder el dominio propio y de irritarme. Con esto en mente, saqué el primer turno para ese día en la agencia, para las 8 de la mañana. Le expliqué el problema a Brent, el administrador asistente de Service y le pregunté cuánto ICMPO pensaba que llevaría el arreglo. Aproximadamente una hora, respondió él. Decidí hacer una caminata por la ciudad y para hacer unos IOCOS mandados. Planifiqué mi mañana de modo que no regresaría a la agencia hasta las 9:15 de la mañana.
De esa manera estaba seguro de y la camioneta estaría lista y no se presentaría la oportunidad y ya era frustrarme porque no lo estuviera. Cuando regresé a recoger mi vehículo, noté que todavía estaba en el mismo lugar donde lo había dejado. Era posible que lo hubieran estacionado luego de hacerle el arreglo, pero esto me hizo sentir un poquito incómodo, y con un mal presentimiento entré al departamento de service. ¿Está todo listo?, pregunté a Brent cuando se acercaba al mostrador. ¿No pudimos entrarlo todavía?, respondió él. Podía sentir cómo se montaba la frustración en mi carne cuando piensas que podrán mirarlo. No estoy seguro. Yo realmente no pienso que haya un problema, Jim. Otra vez pude sentir que el nivel de frustración se elevaba. Deseaba arreglar las cosas y defender mis derechos. Gracias al Señor que es una ayuda siempre presente en tiempo de peligro, y yo me encontraba en peligro, amenazando no por el agente de service sino por mi propia naturaleza pecaminosa, que deseaba tener control sobre mí allí mismo. Ríndemelo a mí, me susurró el Señor al pensamiento. Está bien, Señor, te entrego esta frustración. Brent, pregunté en tono de voz razonable. ¿Cómo puedes saber que no hay nada roto si no lo has mirado? Podrías por lo menos salir y dar una vuelta para investigar. El ruido es inconfundible. De mala gana accedió él a manejarlo y regresó rápidamente. 95. No creo que tenga nada, dijo él con seguridad. ¿No escuchaste el ruido?, le pregunté. Sí, lo escuché. Pienso que se debe al hecho de ser un vehículo de doble tracción funcionando sobre el pavimento seco en vez de la nieve, donde sería un poco resbaloso. Esta fue la explicación más extraña que haya escuchado alguna vez, pero es el mismo sonido que hacía el otro lado cuando estuvo roto. Abogué. No, es diferente. Señor, esto no es justo. Él ha prejuzgado la situación y no es ni siquiera razonable. Tan solo permanece en mí, Jim. No tienes que separarte de mí, con acento agudo, a pesar de cómo te puedan tratar otros. Brent, si cambias el semieje y el ruido desaparece, ¿estarías de acuerdo en que ese era el problema?, le pregunté. No respondió. No cambiarías el semieje, o no estarías de acuerdo en que ese era el problema. Ninguna de las dos cosas, dijo Brent comenzando a irritarse. Bueno, Brent, no puedo obligarte a cambiar el semieje. No puedes, concordó forzadamente. Brent, tengo planificado partir a Europa la próxima semana y mi esposa estará sola aquí, con esta camioneta. Estoy seguro de que es la misma cosa que tema el otro semieje. Además, para cuando regrese la camioneta estará fuera de garantía. «Se es problema tuyo», respondió él. «No estamos de acuerdo, ¿verdad?», le pregunté. No lo estamos. Bueno, creo que todo lo que puedo hacer es llevarme la California camioneta a casa y traerla de vuelta si empeora. Supongo que sí, dijo él. «Puede pagar allá», me comentó, alcanzándome una boleta. Caminé hacia el mostrador donde se encontraban las cajas con un sentimiento de fracaso en mi corazón. Señor, oré silenciosa. Escape a Dios. 96. Viendo al invisiblemente, nunca me han tratado tan injustamente en toda mi vida y ahora encima tengo que pagar por esto también. Esto ya es demasiado. Confía en mí, Jimmy, déjalo todo en mis manos. Es tan difícil cuando sentimos que nuestros derechos han sido pisoteados y nuestra naturaleza humana quiere enderezar las ofensas recibidas. No lo sabía, pero Sam, el administrador de servicios, había estado observando todo este suceso, y a esta altura se me aproximó. «Jim, ¿te sientes incómodo con la decisión que se te ofreció?». «Sí lo estaré», le contesté, explicando toda la situación. «Si entro la camioneta y cambio el semieje y el ruido no desaparece, ¿estarías dispuesto a pagar por el trabajo de colocarlo y retirarlo?». «Por supuesto», repliqué, «pero si el sonido desaparece, ¿estarías dispuesto a concordar que el semieje era el problema y a cubrir los gastos con la garantía?». Sam estuvo de acuerdo, y se entró la camioneta al taller. Se reemplazó el semieje y el sonido desapareció. Dios tenía la situación en su mano y me tenía preparada una solución todo ese tiempo. No necesitaba defenderme cuando el Dios del universo estaba de mi lado. Todo lo que necesitaba era rendirme a Él. Sientes, en este momento, la presencia invisible de Dios llamando a tu corazón. Él desea ser tu pronto auxilio. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: «Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda». Isaías 30:21.
Él desea fortalecerte para vivir por encima de la presión de la carne, por encima de la atracción del mundo. Es cuando el mundo nos ve a salvos en el presente, más bien que salvos de nuestro pasado, que nuestras vidas demostrarán que tenemos el poder de Dios en vez de poseer solo una forma de piedad. Las iglesias de hoy en su mayoría han perdido este poder, y esta es la razón por la cual muchos las abandonan. La gente anhela un poder capaz de salvarlos de sí mismos, un poder que transforme sus vidas en un gozo, aquí. Desean más que tan solo vanas promesas de gozo en el más allá. 97 Esta experiencia está al alcance de todos. No fue hasta que me propuse en mi corazón cooperar diariamente, a cada hora y momento a momento, con el Dios invisible que floreció mi experiencia. Hoy continúa floreciendo y produce fruto al enfrentar lo visible mediante el Dios invisible. No escribo esto como uno que lo ha alcanzado, ni tampoco experimentado completamente la oportunidad que está a nuestra disposición, sino como uno que sigue adelante. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18 de la mañana. Cuando comencé a ver y comprender en primer lugar esta experiencia, solía orar diariamente: Señor, ayúdame a ser tan sensible a tu presencia que el susurro más leve de Jesús mueva mi alma. Ahora, puedo escribir como uno que está experimentando y madurando una vida más profunda. Y no soy el único. Al viajar alrededor del globo hay unos pocos aquí y allá que están dispuestos a poner el esfuerzo para hacer suya esta experiencia. Muchos la desean, pero porque involucra una constante renuncia al yo, pocos parecen encontrarla. Me rompe el corazón porque llegan tan cerca, examinan la experiencia y sienten el anhelo del corazón por tener unidad con Dios. Ven que Dios los ha estado buscando toda su vida, y comprenden los cambios que debieran implementar en su estilo de vida para hacer más fácil la rendición a Dios. Se dan cuenta de que deben someter todas sus decisiones a Él, y reconocen que Dios está siempre con ellos para guiarlos y dirigirlos, si estamos dispuestos a seguirlo. Pero nunca cambian. Han realizado un ejercicio intelectual en vez de que esto se transforme en una experiencia del corazón. No permita que esto le suceda a usted. Rob se había sentido motivado a hacer suya esta experiencia porque estaba en peligro de perder toda su familia, pero muchos más se encuentran en el mismo tipo de peligro y no son capaces de detectarlo. ¿Qué se necesitará para motivarlo a usted? 2 semanas después de nuestra visita a la familia de Rob, comencé a preguntarme cómo andarían las cosas con ellos. ¿Habría caído Rob otra vez en sus viejas costumbres, o se estaba escape a Dios? 98 Viendo al invisible, manteniendo alerta de la presencia de Dios y sometiéndose a su dirección. Fue entonces cuando llamó Rob: Jim, mi esposa se ha transformado en mi mejor amiga. No lo creerás, pero nos hemos quedado despiertos hasta tarde todas las noches durante las últimas 2 semanas. Sabes, ella tenía mucho para decir y yo nunca me había dado cuenta. Nunca le había dado la oportunidad. Quiero agradecerte, dijo él. También quiero que sepas que te sientas libre de usar nuestra historia para ayudar a otros a ver y a creer. Yo no sabía que mi esposa había estado pensando en dejarme. Realmente lo desconocía, y si no lo sabía, entonces hay otros hombres por allí cuyas esposas están pensando en eso también. Rob habló del riesgo de las pérdidas temporales, pero mucho peor hubiera sido la pérdida de su esposa y de sus hijos para el reino de los cielos. ¿Crees realmente que ellos pueden alcanzar un nivel de experiencia espiritual más alto que lo que realmente practicas? ¿Son dignos ellos del esfuerzo? Cristo pensaba que éramos dignos del esfuerzo, porque dijo: por tu causa me santifico. ¿No debiéramos hacer lo mismo nosotros por aquellos a quienes amamos? Rob fue lento para ver al Dios invisible en cada situación de la vida y para ser guiado por él. Nosotros podemos poseer esta experiencia también, pero estamos tan acostumbrados a seguir la inclinación, los impulsos y a reaccionar al mundo visible que nos rodea que requerirá volver a entrenarnos para escuchar la voz de Dios y para sentir su presencia en cada situación.
Por encima del caos del mundo, más allá del clamor de las emociones, mayor que nuestro conocimiento intelectual, está la apacible presencia de Dios esperando solo nuestro reconocimiento y cooperación, para poder guiarnos, consolarnos y dirigirnos. Esta es la llave de una vida sin arrepentimientos o pesares. 99 Capítulo 7 Audición, Seteotiba. Habla, Jehová, porque tu siervo oye. 1 Samuel 3:9. Ateis manos se deslizaron por la soga y mis pies dieronle en barra baja letos pasos tentativos. Eran tan lentos que mi guía de 5 años se me podía adelantar con facilidad. Con cada paso me fui dando cuenta de que había entrado a un mundo donde reinaba la oscuridad y el oído se transformó en uno de los más preciados sentidos. Me encontré sumergido en la experiencia mientras mi amigo me contaba del sendero singular por el que habían caminado junto con su esposa, con los ojos vendados. Mis manos estaban heladas, aunque teníamos una temperatura de 4.5 grados, declaró él, pero resistí la urgencia de ponerme los guantes por temor a perder aún más la capacidad de recibir información a través de los sentidos. Mis manos, más que mis pies, me informaban de la distancia recorrida mientras la soga del guía, curvas se podían percibir por los cambios de ángulo en la soga. El aroma de la tierra fresca tan recientemente expuesta a las nieves derretidas me acompañó mientras caminaba y el dulce aroma de los pinos anunciaba su presencia junto al sendero. La sin audición selectiva mayoría de los olores eran agradables hasta que capté el olor de carroña. Probablemente sea un ciervo, pensé. El olor era fuerte, y me di cuenta que el esqueleto se encontraba muy cerca. Me puso nervioso el hecho de que pudiéramos sobresaltar a un oso que acabara de despertarse de su tibio encanto y que fuera atraído por el olor a muerte. Mientras caminaba me volví cada vez más dependiente de mis oídos. El crujido de la nieve debajo de los pies me advertía las condiciones resbalosas. El sonido cantarín de un arroyo de montaña que se acercaba en ese momento me indujo a preguntarme si podría pisar accidentalmente en el agua helada. Pero por lejos, el sonido más confiable era la voz de mi hijo, quien contando con 5 años, estaba actuando como mi guía. «Hey, más nieve aquí, papi, o cuidado con este pedazo de tronco», me advertía. Yo sonreí interiormente, pensando que no podía cuidarme de nada. Entonces repentinamente me choqué con el que se había colocado intencionalmente frente al tronco para protegerme del peligro. Mi extrema dependencia de él era rara y atemorizadora. Por momentos caminábamos en silencio, y después de un rato temí que él se hubiera adelantado y me hubiera dejado solo para luchar con los obstáculos invisibles. Llamé, solo para descubrir que él se encontraba justo a mi lado. «Por favor, no me dejes», le rogué. Sin sus ojos solo podía andar a tientas siguiendo la soga. Con su visión podía caminar, confiado en que él me advertiría y protegería del peligro. «No, papá, nunca te dejaría», exclamó él, incrédulo de que pudiera siquiera pensar en semejante cosa. Finalmente llegué al extremo de la soga, el fin de mi jornada. Me saqué la venda, para quedar deslumbrado por la luz del día. Después de la adaptación pude enfocar nuevamente, y vi la cara radiante de mi guía que me sonreía, sereno con la confianza de que él podía guiarme. Dios desea guiarte a ti y a mí exactamente de la misma manera. Puede ser que le tengamos poca confianza. Probablemente nunca hayamos confiado en él completamente con todas nuestras vidas. Puede ser que ni siquiera hayamos conocido personalmente a nadie que confíe en Dios tan completamente. Sin embargo, 101 no se ofende. Él sabe que por nuestra misma naturaleza, estamos inclinados a rehusar su dirección. Y aún así Dios permanece listo para ayudarnos, con la confianza así como la de aquel niño de que puede hacer la tarea. Dios conoce todos los problemas, todos los quebrantos que enfrentaremos en esta vida y tiene una solución para cada uno de ellos. Mejor, mucho mejor que tan solo una solución a nuestros problemas es el hecho de que el Dios del universo simpatiza con nosotros en nuestros conflictos. La Biblia dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Hebreos 4:15 de la mañana. Estas son buenas nuevas. Jesús sabe lo que estamos atravesando.
Sabe cómo nos sentimos, cuán cansados nos volvemos y comprende los quebrantos que ni siquiera el amigo humano más cercano puede compartir. Así como ese guía de 5 años, él dice, no te desampararé, ni te dejaré, Hebreos 13:5. La dependencia es la llave que libera las manos de Dios para obrar por nosotros. Sin su vista, mi amigo dependía de la instrucción de otro, de uno que podía ver. Esta lección me llegó de forma muy patente en uno de los vuelos que tenía que tomar para presentar temas y seminarios por todo el mundo. He aprendido a apreciar a los controladores de tráfico aéreo más que nunca antes. Estoy contento de que pueden ver todo el panorama, todos los peligros y obstáculos en sus pantallas de radar. Ellos están a cargo, y el piloto meramente lleva a cabo sus instrucciones. Pero es más que tecnología. Estoy agradecido por la preocupación real que sienten los controladores en forma individual por la seguridad de aquellos que están a su cargo. Por ejemplo, cuando mi vuelo hacía su aproximación final al Aeropuerto Internacional de Salt Lake City, los controladores habían cumplido con su tarea y nuestro vuelo, gracias a las instrucciones del controlador y de la habilidad de nuestro piloto, se alineó perfectamente con la pista de aterrizaje. Se acercó cada vez más hasta que por fin nos encontrábamos a menos de 100 metros por encima de la tierra. En lugar de aterrizar, la mano invisible de la gravedad me presionó contra el almohadón del escape. Adiós 102 audición selectiva asiento mientras la nave aceleraba y subía empinadamente hacia arriba. ¿Qué había sucedido? El piloto nos informó que el controlador había notado que había fallado el instrumental. No se había desplegado apropiadamente el tren de aterrizaje. A pesar de la demora mientras la tripulación rectificaba el problema, ni un solo pasajero objetó la advertencia del controlador aéreo. Su advertencia nos había salvado de la destrucción. Pero basta que alguien sugiera que Dios debiera dirigir nuestras vidas, y que debiéramos obedecer sus advertencias y confiar en su guía de modo que podamos evitar la destrucción y nos resentimos, resistimos y molestamos. La razón es clara. No sentimos nuestra necesidad o no detectamos el peligro o nuestra necesidad de dirección. No salimos inmediatamente y decimos que no necesitamos la guía de Dios. En realidad, generalmente confesamos nuestra necesidad de Él. No obstante, nuestras acciones desmienten nuestra confesión. Y algo que se está volviendo cada vez más popular en los círculos cristianos, que tendrán una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, 2 Timoteo 3:5. La frase ¿qué haría Jesús? Se ha vuelto un icono popular de la cultura cristiana, desplegado por todos lados desde remeras hasta juguetes. Lapiceras, placas y cuadros, todos despliegan el mensaje. Ha sido el tema de sermones y reuniones juveniles. Suena bien. Parece correcto, y sin embargo se trata más a menudo de una mascarada humanista que de cristiandad. Se le pide al ser humano, en su gran sabiduría, que decida cómo reaccionaría Jesús en cualquier situación dada de la vida. Jesús mismo nos enseñó cómo decidir qué hacer o dejar de hacer, cuando dijo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, Juan 5:30 de la mañana. Él dependía constantemente de la dirección del Padre para que lo guiara. A menudo he preguntado a la gente qué hubieran hecho en el lugar de Jesús cuando recibió el mensaje de que su mejor amigo, Lázaro, se estaba muriendo. Nosotros hubiéramos corrido y sanado a nuestro amigo, pero Jesús no lo hizo. Permaneció allí donde se encontraba y dejó que muriera su mejor amigo. Porque Dios tema planeado algo maravilloso para Lázaro, mucho más 103 maravilloso que ser sanado de su enfermedad. Si hubiéramos estado nosotros en lugar de Jesús, habríamos hecho un lío con esos planes porque no estamos acostumbrados a permitir que Dios controle toda nuestra vida. No hemos cultivado la sensibilidad espiritual que tenía Jesús. Dios dice, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, Isaías 2:22 de la mañana. Esto significa dejaos de todo hombre, incluyendo nuestro propio razonamiento e intelecto tremendamente orgullosos. Esto significa cesar de manejarnos a nosotros mismos, ponernos en armonía con Dios y cultivar una sensibilidad espiritual diaria hasta que ésta se transforme en una forma de vida. A menudo la idea
que parece razonable en un escenario teórico parece ser absurda cuando la colocamos en un escenario de la vida real. Por ejemplo, le gustaría volar con un piloto que tomará decisiones basado en lo que piensa que el controlador deberá decirle que haga en una situación dada, en vez de requerirla del controlador. Si no les parece muy razonable este método de vuelo, ¿por qué aceptamos semejantes prácticas en nuestra vida religiosa? Probablemente es porque toda nuestra experiencia religiosa está desequilibrada. Los seres humanos tenemos la idea de que una vida equilibrada consiste en que Dios y el yo comparten el control de mi vida de modo que Dios tira hacia arriba y el yo tira hacia abajo. Esto puede parecer equilibrado, pero no nos lleva a ninguna parte. De modo que debemos considerar si nuestra religión tiene una aplicación a la vida real. Nos lleva en forma consistente hacia arriba. Si no, entonces lo que llamamos religión es una vida infeliz que consiste en tirar hacia adelante y hacia atrás. Peor aún, es una religión que permite nuestro asentimiento mental a las verdades para suavizar nuestro pensamiento y justificar nuestros hechos, mientras que en realidad estamos sentados sobre la cerca. Es la peor clase de engaño, porque pensamos que estamos caminando en el sendero al cielo, aunque permanecemos exactamente en el mismo lugar, en la misma condición, y calzamos tan perfectamente para la destrucción como lo estábamos antes de encontrar este asunto llamado religión. Escape a Dios 104 Audición selectiva. Recuerdan a Rob, de quien hablé en el capítulo previo. La experiencia religiosa de Rob necesitaba volverse práctica. El simple conocimiento intelectual no lo había transformado en una nueva criatura en Cristo. El primer paso para cualquiera que desee poseer una vida que modifique el cristianismo es volverse, pronto para oír, Santiago 1:19 de la mañana. Estar realmente dispuestos a oír es la llave que abre la puerta a una comunicación efectiva en todas nuestras relaciones, y su ausencia es el mayor estorbo. Harold se había criado en lo que él describía como una religión, tipo culto. Cuando maduró, rechazó las posturas doctrinales del grupo en el cual fue criado, excepto por una cosa, el estilo simple de la vida del campo. Todavía le era caro a su corazón, su sueño, por así decirlo. A los 40 años, Harold es un típico norteamericano. Se encuentra casado por segunda vez y criando 3 hijos de ambas uniones. Junto con su segunda esposa, Jennifer, de 30 años, vive en una sección afluente de Connecticut, justo a las afueras de la ciudad de Nueva York. Ambos son profesionales, y juntos ganan una gran cantidad de dinero, pero su estilo de vida también los lleva a gastar mucho. Al encontrarse ahora en la edad mediana, Harold se enfrenta con una creciente insatisfacción. Está logrando éxito en el mundo pero se siente vacío. Como cristianos nominales, tanto él como Jennifer han rebotado de iglesia en iglesia por los últimos pocos años, tratando de encontrar satisfacción. Jennifer, aunque en un grado menor que su esposo, está buscando, también insatisfecha con la vida. Esto no es de sorprender, porque como madrastra de 2 hijos del primer matrimonio de Harold, la vida a menudo es estresante. Junto con Harold pasaron por muchas dificultades de adaptación al tratar de armonizar una familia proveniente de 2. Seguramente el futuro podría solamente ser mejor. Ahora con un niño pequeño propio, la maternidad es el anhelo de su corazón. Si solo pudiera permanecer en casa. Si solo pudiera tener más hijos. Si solo la parte económica no requiriera que ella trabaje, entonces tal vez podría ser feliz. En la superficie, podría parecer que esta pareja tiene sueños compatibles. Seguramente fue un equipo hecho en el cielo, pero no se daría. Punto. Muy pocas esposas disfrutarían que sus esposos él y 105 quieran comprar una propiedad sin su aprobación, y Jennifer no había ni siquiera visto la tierra. Entonces estaban allí los grandes sueños de Harold para su propiedad, que incluía construir una casa nueva. Jennifer, siempre práctica, rápidamente se dio cuenta de que nunca podría quedar en casa con todos esos gastos adicionales. Con los meses que llevó cerrar el contrato por la propiedad, Jennifer trató de conseguir que Harold entendiera sus preocupaciones, pero su esposo las dejó de lado. Harold no estaba escuchando. Él pensó que su sabiduría era mayor, su experiencia más amplia.
La tensión entre ambos se puso tan severa que Jennifer rehusó firmar la boleta de compra. Ahora, para cualquiera con un poco de juicio, había un mensaje en todo esto para Harold. Pero si lo vio, se rehusó a seguir su advertencia, descartándolo todo. Él sentía que tenía el derecho a cumplir con su sueño, y nada lo iba a detener, así que compró la propiedad sin ella. Muchas esposas experimentan este tipo de oído selectivo. Puede ser que no les toque pasar por la experiencia de que su esposo compre una propiedad sin ellas, pero hay muchas maneras en que nosotros los hombres podemos ser insensibles a sus intereses. Los cambios vinieron lenta y gradualmente. Jennifer ya no podía dormir bien. Estaba malhumorada e insatisfecha en el trabajo. Su felicidad en el hogar era ahora tan solo un amargo recuerdo. Por primera vez que alguien pudiera recordar, comenzó a quejarse de su esposo, abiertamente especulando con la idea de separarse de él. Las pequeñas cosas que solía pasar por alto enamorada, se transformaron en montañas insuperables. Harold por fin se dio cuenta que su herida esposa realmente se estaba volviendo insensible a él y se dio cuenta de que algo estaba mal. Pensó que el trabajo era demasiado estresante y la animó a ella a buscar otro trabajo. Su incapacidad para ver su propio egoísmo e insensibilidad y su falta de voluntad para escuchar, realmente escuchar a su esposa, confirmó en el corazón de ella lo peor que había pensado de él, y ahora estaba rindiendo su fruto en una cosecha de insensibilidad. Harold todavía quería concretar su sueño. Ahora pagaban 2 hipotecas, una por su casa en Connecticut y otra por el sueño escape a Dios 106 audición selectiva de Harold, mientras que el sueño de Jennifer de dejar de trabajar y quedar en casa se transformó en ceniza sobre el altar de un orgullo obstinado y de una insensibilidad voluntaria. ¿Cuánto durarían de esta manera? Alguien lo sabe. Triste, ¿no es cierto? Seguramente nosotros no seríamos tan insensibles. ¿O lo somos? Cuando estábamos de novios con Sally, yo era muy sensible a sus opiniones, sus comentarios, sus pensamientos y sus deseos. Ella estaba constantemente en mi mente. Me encontraba sentado en clase con mis apuntes y escribía su nombre una y otra vez y los embellecía con corazones. Sin embargo, no pasó mucho tiempo después que nos casamos cuando comencé a desconectarme de ella, a tratarla como una conveniencia. ¿Qué sucedió? Solo me comunicaba cuando era conveniente para mí o si había alguna clase de crisis, y poco a poco el matrimonio perdió su celo, su frescura. Las mismas cualidades que hacían del matrimonio una experiencia viviente, vibrante y un gozo, desaparecieron. Al tomar el nombre de Cristo, los cristianos en esencia están reclamando que están casados con Él. Muchos de nosotros, demasiados de los que han tomado su nombre, actúan de la misma manera en que Harold y yo actuamos en nuestros matrimonios. Suceden 2 cosas, o ignoramos la dirección de Dios y buscamos nuestras metas, o tratamos a Dios como una conveniencia. Lo tomamos cuando es conveniente, cuando tenemos ganas, y entonces corremos a Él con urgencia si hay una crisis. Mi matrimonio solamente mejoró cuando mejoró la calidad de comunicación que teníamos con Sally, o debiera decir, cuando yo aprendí realmente a escucharla. Este principio es veraz en toda relación. La comunicación efectiva siempre comienza con escuchar a la otra parte. Mi relación con Dios ha demostrado este principio una y otra vez. Escuchar la voz de Dios es casi un arte perdido en la sociedad de hoy. Así que exploremos las avenidas de comunicación entre Dios y el hombre. La mayoría de la gente piensa en la Biblia cuando piensa en Dios comunicándose con la raza humana. Verdaderamente la Biblia transmite a nuestras mentes una comprensión de Dios y señala el sendero para obtener una relación con Él. Toda la 107 escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, 2 Timoteo 3:16 de la mañana. Sin embargo, este mismo libro de la Biblia nos advierte que las escrituras pueden ser incomprendidas y aplicadas en forma errónea. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, 2 Timoteo 2:15 de la mañana, el énfasis es nuestro. Se han escrito volúmenes sobre el estudio de la Biblia, y algunas veces pueden resultar confusos.
No importa lo que usted haya o no haya probado en su estudio en lo pasado, permítame que lo anime a dejar otros libros e ideas y venir a la palabra de Dios con un deseo sincero de que Dios provea su dirección para ese día. Acérquese a las Escrituras como pecador en necesidad de salvación y permanezca en la presencia de Dios. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Salmo 46 en 10. Si hace esto, la Biblia se transformará en algo más que una historia sagrada, más que en sugerencias de cómo vivir una vida santa. A menudo escucharemos la voz de Dios hablándonos personalmente desde sus páginas. La verdadera religión es aquella que transforma toda la vida. Es una religión experimental. No es tan solo teoría sino algo que experimentamos de una manera práctica. En esto la Biblia se revela en la mayor brillantez. La Biblia nos provee un ancla, una fuente infalible sobre la cual podemos probar nuestra interpretación. La naturaleza todavía señala un camino a su creador. Fue en los confines del mundo natural que yo aprendí a reconocer la voz de Dios. Cuando se eliminan las distracciones de la sociedad civilizada, la mente humana se encuentra más apta para escuchar la voz de Dios. Aunque está marcada y distorsionada por el pecado, la naturaleza todavía revela la sabiduría y el orden de nuestro Dios. En medio de la gloria y la majestad de la creación, podemos captar la omnipotencia de Dios y sentir nuestra propia incapacidad. No obstante, la mente humana puede tomar hasta la más sublime de las experiencias y distorsionarla para su propia destrucción. Charles Darwin viajó a un lugar hermoso y allí, rodeado escape a Dios 108 audición selectiva de algunas de las criaturas menos comunes y maravillosas de la creación de Dios, sintió que la naturaleza le estaba hablando. Pero no trajo el mensaje que sintió para probarlo con la escritura. Si él hubiera estado dispuesto a probar su teoría como lo manda Dios, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20 de la mañana, entonces el mundo no hubiera marchado hacia la oscuridad y el error pensando que él había encontrado una luz nueva y emocionante. Dios también nos habla a través de su providencia en nuestras vidas. En su gloriosa búsqueda de nuestros afectos, Dios arregla las circunstancias para nuestro beneficio. Esta no es una acción arbitraria de su parte para controlarnos, sino más bien, así como un padre, él obra para alterar las circunstancias de modo que sus hijos, tú y yo podamos hacer elección. Es correctas. Recuerda cuando fui a comprar la tierra para encontrarme con que había sido vendida delante de mis narices a último momento. En ese momento no me percaté, pero él me estaba hablando y le hablará también a usted, mediante las providencias de la vida. Existe otra cara en la dirección providencial. Constituyen lo que podríamos llamar, vellones. En Jueces 6 y 7, se nos cuenta la historia de Gedeón a quien Dios levantó para librar a su pueblo. Gedeón escuchó las instrucciones que le dio el Señor pero desconfiaba de sus propias habilidades y talentos, así que le pidió al Señor que confirmara las indicaciones dadas mediante el uso de un pedazo de lana, un vellón. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco, y el rocío sobre la tierra. 109 Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío. Jueces 6:36 de la mañana menos 40. Yo he utilizado vellones en mi experiencia. No, nunca he colocado un vellón en el suelo. Tal vez hubiera sido mejor si lo hubiera hecho en algunos casos, pero permítanme que comparta un ejemplo de uno de mis vellones con ustedes. Me encontraba cazando ciervos con arco y flechas al poco tiempo de haberme hecho cristiano, o quizá debiera decir, cuando pensé que me había hecho cristiano. De cualquier manera, mientras estaba cazando escuché que el Señor hablaba en algún rincón silencioso de mi mente. Esa voz dulce y apacible que decía, baja tu arco, Jim.
Yo sabía que esta era la voz del Señor y sabía lo que Él quería que hiciera, pero me resistí. Casi desafiantemente le dije al Señor, está bien Señor, si deseas que deje de cazar, tráeme a alguien con una cámara de 35 milímetros y una lente telescópica, porque todavía deseo salir a los bosques. Oh, y Señor, deben ofrecérmelo a mitad de precio. Me sentí bastante seguro después de esta oración. Le había dado al Señor un vellón desafiante, una tarea imposible, el ruego falto de fe de mi corazón no consagrado. Nunca pronunciaría semejante oración hoy. Pero allí era donde me encontraba en aquel entonces. Un tiempo después, recibí una llamada telefónica de un joven que trabajaba en la comunidad, vendiendo libros cristianos puerta por puerta. Lo saludé cálidamente y él me preguntó si podría venir a verme. Por supuesto, puedes venir, le dije. Llegó poco después, con una rústica caja de cartón marrón en sus manos. Para ese entonces estaba realmente curioso. Él no parecía tener apuro para informarme acerca del contenido de la caja. Finalmente, después de haberse sentado cómodamente, dijo con toda calma, tengo una historia para contarte, cuéntala, exclamé con avidez, me encontraba vendiendo libros cuando visité a cierta familia. Ellos estaban muy interesados en el juego completo de las Escape a Dios 110 audición selectiva Elías historias de la Biblia que yo vendo, como tú lo sabes, esos libros para niños. Pero realmente no podían pagarlos. Son de los libros más caros que vendo, unos $300 por juego. No puedo expresarte cuán grande era el deseo que tenían de comprarlos. Lo podía ver en sus ojos. No solamente los niños, Jim. A los padres les encantaba también. Realmente quería que pudieran comprar mis libros, pero no sabía cómo ayudarlos. A esta altura, el padre me hizo una oferta. Me dijo, tengo esta cámara. Hace poco tiempo que la compré. Es de 35 milímetros y tiene una lente telefoto. Pagué más de $600 por ella, pero se la entregaría a cambio de los libros. Mi joven amigo hizo una pausa. Jim dijo con toda seriedad. Yo permanecí allí sin saber qué decir y tu nombre me vino a la mente. Fue como si una voz dijera con tanta claridad, sigue adelante, y acepta el trato. Jim comprará la cámara. Así que yo acepté el trato. ¿Comprarías la cámara? Las palabras no pueden expresar cuán bajo me sentí. Las lágrimas fluyeron por mis mejillas y escribí ese cheque, porque yo sabía que no debiera haber hecho esa oración, y sin embargo el Señor había comprendido. Me deshice del arco y desde entonces nunca más he casado. Probablemente la más incomprendida forma en la cual Dios nos habla es mediante las impresiones que llegan a nuestra mente. Muchas personas me dicen, yo nunca escucho a Dios hablándome de la forma en que usted dice que lo escucha. Y yo siempre respondo, sí, seguro que lo escuchan. Es solo que no reconocen la voz suave y apacible, de otro modo debe ser que se han acostumbrado tanto a ignorar sus impresiones que ya no las escuchan más. Se han dado cuenta de que la gente que vive cerca de las vías del ferrocarril parece que ni se da cuenta de los trenes que pasan, en tanto que las visitas se ensordecen por el sonido. Podemos hacer lo mismo con Dios. Cuando persistimos en ignorar sus impresiones, éstas se mezclan en el ruido de fondo hasta que son casi irreconocibles. Tengo un amigo al que llamaré Arnold, para proteger su privacidad. Él se me acercó después de un sermón y me dijo, 111 Jim, tú dices que Dios te habla, pero yo nunca lo escuché hablándome de la forma en que Él te habla a ti, que Él te habla y tú lo has escuchado. Le dije, ¿yo te parece? Cuestionó él incrédulamente, por cierto que lo has oído, lo animé. La última vez que te encontraste en un negocio y tus ojos fueron atraídos por esas revistas de chismes, las que tienen mujeres escandalosas en la cubierta, ¿qué le dijo el Señor a tu mente en ese momento? Estaba bastante seguro de que yo sabía la respuesta. Puede ser que Arnold no haya desarrollado una relación con el Señor que involucrara una comunicación real, pero yo sabía que él se decía ser cristiano. Y nadie que sea un cristiano serio puede contemplar las imágenes triviales inservibles, y de los dramas desplegados por los ricos y famosos o mirar las imágenes sensuales de las últimas modas, sin que el Señor impresione sus pensamientos, tratando de proteger su mente de tal basura. Él me dijo, no mires, respondió Arnold, ¿y tú qué hiciste?
Silencio. ¿Y tú qué hiciste? Pregunté otra vez, pero él no pudo contestarme. Oh, mis amigos, no es que no podemos escuchar la voz de Dios, sino que nos hemos acostumbrado a no responderle. Yo lo llamo a esto escuchar selectivamente. Es por esto que pensamos que vivimos nuestras vidas sin su dirección. No obstante, no todo lo que aparece en nuestras cabezas es una impresión del Señor. Hay tres áreas de las cuales fluyen estas ideas. Primero, el Espíritu del Señor puede impresionar nuestros pensamientos. Segundo, nuestra propia carne, que está formada por nuestras pasiones, apetitos y deseos, puede también ser la fuente. Por último, vivimos en un mundo que ha sido tentado a rebelarse contra Dios por el diablo y él no está menos activo en tentarnos a pecar que cualquiera de las generaciones pasadas. Así que, ¿cómo podemos filtrar los pensamientos que nos llegan y poder discernirlos? Las impresiones pueden y debieran poder pasar el examen de la palabra de Dios. Sin embargo, existen momentos cuando una impresión no es inherentemente buena o mala. Un ejemplo escape a Dios 112 audición selectiva de esto fue cuando el Señor me pidió que me moviera al otro lado del tronco que estaba cortando y de este modo poder salvar mi vida. Moralmente no era incorrecto cortar cualquier lado del tronco y no había un principio bíblico envuelto con el cual pudiera probar esta impresión. Lo que sí tenía eran los comienzos de una familiaridad en escuchar la voz de Dios. Así como cualquier amigo, cuanto más escuchamos su voz, más la llegamos a reconocer. Una regla útil de aplicar que uso para probar una impresión es la siguiente: si la impresión me pide una negación del yo, si coloca las necesidades y sentimientos de otros antes que la mía, puedo sentirme cómodo de seguirla. Estos rasgos son opuestos a la naturaleza pecaminosa, la carne con la cual nací, y no son los rasgos de carácter de Satanás tampoco. Necesitamos comprender que la mente humana, débil y frágil como es, sigue siendo el único medio por el cual Dios puede comunicarse con cualquiera de nosotros. Aquellos que buscan comunicarse con el soberano del universo debieran evitar cualquier cosa que debilite las funciones de su mente. Ciertamente el uso de químicos que alteran la mente para lograr un así llamado más alto estado del ser, nos debieran volver muy incrédulos e acerca de los supuestos mensajes recibidos por individuos mientras se encuentran en tal estado. Dios es un Dios de razón, y Él nos invita a usar los poderes del razonamiento con que nos dotó con las siguientes palabras: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Isaías 1:18 de la mañana NV. Algunos cristianos con los que hablo se sienten incómodos con estas impresiones porque les recuerdan demasiado los mensajes recibidos por aquellos que están involucrados en el movimiento de la nueva era. El cantante y compositor de canciones John Denver lo explicó así en una ocasión: así que yo escucho las voces que hay en mi interior. Porque yo sé que están allí para guiarme. Tengo amigos que están en el movimiento de la nueva era, y su estilo de vida es muy semejante al mío. No tienen deudas. Viven en un hermoso hogar en un lugar remoto. Se alimentan de una dieta saludable. Y sí, así como yo, escuchan las impresiones 113 de sus pensamientos que ellos escogen obedecer. Sin embargo, se rehúsan a conducir sus vidas de acuerdo con la palabra de Dios y no pueden diferenciar entre las voces o aceptar que esas impresiones posiblemente podrían provenir del diablo. Los espíritus que les dan estas impresiones son demandantes hasta el punto de insistir en cuanto a qué remera debieran usar. A menudo los he desafiado a que contraríen su espíritu y desobedezcan. Ninguno de ellos lo hará. Tienen miedo de la reacción que puedan causar. Dios no usa la intimidación, sino que nos atrae a Él con cuerdas de amor. Aquellos que sirven a los espíritus del movimiento de la nueva era no tienen libertad, sino que sirven al Dios de sus pensamientos. Esto me entristece porque están tan cerca y sin embargo tan lejos de la verdad. No importa cuánto deseemos la dirección de Dios en nuestras vidas, existe un peligro de aproximarnos a Dios sin un espíritu de sumisión dispuestos a obedecer lo que nos muestre. Si nuestra voluntad propia no está neutralizada, entonces existe una tendencia a usar nuestras ideas y blancos acariciados como norma por la cual juzgamos las impresiones y pensamientos.
Cuando tenemos un pensamiento que está en armonía con nuestras ideas preconcebidas, no es difícil para nosotros asumir que este debe ser un mensaje de Dios. Tal vez el mayor detrimento para tener una comunicación libre y abierta con Dios es la falta de exclusividad. Dios desea acompañarnos cada día como nuestro constante compañero. Desea que hablemos con Él durante el día, que dependamos de su sabiduría para dirigirnos, ya sea que estemos solos, trabajando o visitando amigos. Quizá usted comparta una inclinación que